Mucho. Está linda, interesante la conversación. Y bueno, Leandro, habíamos dejado de la planificación que vos le das a los jugadores en esta pandemia. ¿Cómo continúa esto? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo hacen? ¿Haces una reunión de Zoom también con los chicos para tenerlo? Porque está la parte física, está la parte, bueno, neurológica de los chicos y todo eso, que también hay que tenerlo, más constatando que estamos en una categoría que es la C, ¿no? Sí, nosotros, así como te comenté recién, tenemos la opción del entrenamiento, en realidad, o sea, la opción de PDF para que los chicos entrenen cuando ellos consideren, pero también tenemos una reunión semanal, generalmente entre miércoles y jueves, que la hacemos por Zoom, que la idea no es entrenar, como hace la mayoría, sino tener diferentes charlas con el plantel, de diferentes temáticas en realidad. Una de las primeras charlas que tuvimos con el grupo fue principalmente ver las necesidades individuales en todo este tema. La verdad que el club con respecto a ese tema se portó muy bien porque se organizaron diferentes tipos de organizaciones con socios y demás para juntar mercadería, además de ayudar a los socios y la gente cercana al club, sino también a los jugadores del plantel que estaban con necesidades, y fue un detalle importante, una de las primeras juntadas así por Zoom para ver ese tema puntualmente. Después, a lo largo de la semana fuimos metiendo otro tipo de charlas, eran más que nada motivadoras con respecto a este tema de la pandemia, aprovechar bien el tiempo. Pasamos diferentes videos de personalidades del deporte que son de ejemplo, que pensamos que son de ejemplo, como Ginóbili, y lo tratamos de trasladar al ámbito nuestro, de la realidad del jugador de la C. Y lo mismo, también tuvimos charlas de coaching, así como temas del estudio, bueno, todos temas relacionados que en este tiempo de pandemia los chicos puedan saber aprovechar el tiempo, porque hay una vida más allá del fútbol, entonces ellos tienen que invertir en esta etapa que tienen, porque la realidad es que el futbolista tiene una carrera corta y después de eso sigue la vida, entonces concientizar más que nada sobre ese detalle que nos pareció más que importante y quizá más importante que entrenar por Zoom en la realidad. Hay un antes y un después, Cocho, de esta pandemia, ¿no? Relacionado siempre al futbolista, ¿no? Hay un antes en donde, bueno, el jugador siempre está cargado fútbol, está descanso, fútbol, entrenamiento, y un parate de 3 meses, como vos decís, que eso hay que tratarlo porque es fundamental para el post, cuando termine esto, que él empiece a jugar. Sí, con respecto a lo físico, ¿me decís? Sí. Sí, así como te dije antes, cambió totalmente el panorama. Ahora, no sabemos cuándo va a volver el fútbol, la situación del país, bueno, vemos los cambios constantemente, se habla tanto de fútbol, pero hay otros detalles más importantes. Ojalá que vuelva el fútbol con los protocolos que corresponden, pero cuando volvamos yo creo que hay que atender sobre todas estas situaciones. Lo que te dije antes sobre la individualidad del jugador, para no caer en el tema posterior de lesiones, porque si vuelve el fútbol es obvio que tiene que haber una preparación de mínimo 2 meses, se habla de 2 meses generalmente, entre el círculo de profes, para preparar a los jugadores, para no caer en este detalle de lesiones y demás, porque la competencia que va a venir va a ser muy seguida, porque hay que recuperar las fechas, en este caso la C. Nosotros estábamos por disputar la fecha 10 y falta todavía una seguilla de partidos que para mí van a ser cada 3-4 días para tratar de terminar. Nos metemos, vamos a decir, en la cocina, porque te tenemos y vos sos profesional. ¿Se maneja alguna información de parte de la AFA con ustedes que son los técnicos o parte del club para ver cómo se va manejando esto del fútbol, o realmente hoy es un tema que no se toca? No, sí, se toca y es todo rumor, es la realidad. Hay muchas versiones. Claramente nosotros dependemos de la voz de la AFA,
Hace poco salió el Chiquitapia diciendo que el fútbol volvía cuando ya el país esté en fase 4, y está muy difícil porque, aparte de estar complicado por la situación de la pandemia, por todo este tema, está complicado porque el fútbol argentino está muy dividido entre lo que es la primera, las voces de B Nacional, y ni hablar del fútbol del ascenso. Entonces sabemos que hay muchos intereses de por medio, tema de dirigentes, tema de gremio de jugadores. Entonces parece que todo el mundo tiene miedo a hablar o a meter la pata en este caso. Entonces están esperando también que pase junio, porque también se vencen muchos contratos y están especulando con eso. La realidad es que no sabemos claramente cuándo va a volver el fútbol. El único que habló, me parece, a nivel profesional fue Gallardo, que lo hemos escuchado en todos los medios, y me parece, a mi entender, yo siendo de Boca, no teniendo, me parece que dijo algo muy correcto, ¿no? Con realidad a lo que es el fútbol, ¿no? Y lo que viven los futbolistas, ¿no? Sí, cuando habló Gallardo, que tiene mucha razón, yo comparto lo que dice con respecto a que tuvimos 100 días de parate por este tema, en donde los dirigentes de AFA tendrían que haber pensado algo. No estamos diciendo volver como dice Gallardo, no sabemos si va a volver ahora el fútbol, si vamos a volver a jugar, pero este tiempo tendría que haber servido para que los dirigentes del fútbol argentino puedan haber pensado algo mínimamente para poder entrenar con los protocolos como corresponde, y para tener pensado o tener una mínima posibilidad de jugar en algún momento, porque tampoco sabemos cuándo se va a cortar todo esto. Pero también vemos realidades como de otros países que ya están jugando, más allá del tema de la pandemia, porque pensaron algo. Y ahí está la crítica de Gallardo, la comparto. En otras cosas no la comparto, obviamente, porque también veo la realidad del fútbol de ascenso, pero es una gran verdad la que dice. Bien, qué interesante está la nota, Cachi. Por Dios, déjame conversar un ratito más, Cachi, por favor, porque es la realidad. Nos metimos en la cocina del fútbol profesional, cocho, con vos, y bueno, eso es lo que nos encanta a todos, y me parece que el que está escuchando, el televidente que está del otro lado, dice informaciones que no escuchaban, que no saben, o que no se comenta, como vos decís, del fútbol, de la AFA, que otros países ya están jugando con el mismo nivel de pandemia que nosotros tenemos, y acá no directamente no se comentó nada, no se habla de nada, solamente se dijo que no va a haber ascenso y descenso. Sí. El problema es ese, se habla, pero no se confirma. A principio de la pandemia, del parate, se habló que se quitaban los descensos y ascensos, que se finalizaban los torneos, y yo dudo que pase eso, porque una vez que se manifestó eso, saltaron los jugadores, porque también es lógico que a partir de eso los clubes toman otras decisiones con respecto a los planteles que tienen, y también afectan a los jugadores que van a prescindir de ellos, y ni hablar que también las categorías van a ser perjudicadas, porque seguramente al achicar los presupuestos los clubes van a optar por trabajar más con los juveniles que con los profesionales, y también se va a desvalorizar la categoría en realidad con eso. Y a nivel cuerpo técnico, como son ustedes, ¿lo favorece un poco más que no haya ascenso y descenso? Por la presión que tienen ustedes comúnmente, y más en el ascenso, que no ganás 3 partidos y ya te empiezan a mirar. Bueno, esto por ahí te da un margen más de trabajo, un poquito más de margen de tranquilidad, vamos a decir, Cocho, ¿qué te parece? No, a nosotros en realidad, por manera de pensar, no nos parece prolija. Nosotros en este momento no estamos dentro del reducido por el ascenso, estamos ahí nomás por puntos, y si se finaliza el torneo como se dice, a nosotros nos perjudicaría, porque nos corta la posibilidad de tener mayor cantidad de puntos y poder ingresar al reducido. También te cambia en ese sentido, si se toma esta decisión, a partir de junio trabajar con otros jugadores,
y tenés que trabajar en base a otros procesos. Si en ese caso se modifican y se mueven los profesionales que estarían, tenés que arrancar con una nueva idea, trabajando desde cero, porque ahí vas a trabajar con chicos que surgen en primera y tienen otras bases. Entonces te cambia el trabajo, obviamente, pero volvemos a lo mismo. Nos quejamos tanto de la AFA y que se tomen estas decisiones tan desprolijas no ayuda a nadie. El fútbol argentino no ayuda para nada y en ninguna categoría. Bien, y la última que te hago, ¿no? Y ya metiéndonos en el fútbol local, que es muy poco para hablar, por eso te dejé para el último. Bueno, sos el técnico de Independiente y bueno, más que nada parado, esperando resoluciones también de la Liga Loense, a ver qué puede pasar, pero esto también se entiende que hasta septiembre, si es que puede llegar a haber un campeonato corto, está muy light todo lo de Independiente, ¿no? Sí, bueno, comparándolo con el tema de fútbol profesional, si hablamos que no sabemos y que hay incertidumbre con el fútbol argentino, ni hablar con el fútbol amateur y de la Liga Loense. Está muy complicado y más que es otro ingreso para los clubes. Los clubes se manejan y el gran ingreso que tienen los clubes son con las inferiores, cuando el sábado se llena la cancha con la octava, con la séptima, la sexta, con todas las divisiones inferiores y los juveniles. Y si no vuelve va a estar muy complicado, porque obviamente hay gastos de árbitro, de todo tipo, entonces es muy complicado. Por eso en este caso nosotros tenemos paciencia, estamos en contacto con los chicos permanentemente por el grupo, nos cruzamos obviamente, tratamos de darle algunas actividades con respecto a lo lúdico para que se distiendan. Esta semana anterior estuvimos organizando un torneo de truco, ¿viste? Online, ¿viste? Por las aplicaciones, pero ese es el detalle más importante, que se mantenga el grupo, porque volvemos a lo mismo, no sabemos, o sea, podemos entrenar, pero si no hay un objetivo cercano es muy difícil. Entonces, si todos especulamos que la liga va a volver, si vuelve en octubre es un golazo, en septiembre decís vos, octubre, bueno, sería un golazo, pero no sabemos, y bueno, por eso hay que tener paciencia, cuidarse acá en el pueblo, tener al grupo bien con respecto a estas situaciones, mantenerlo grupal, lo lúdico, que es importante, y después más que nada no se puede decir en ese sentido. Bueno, Leandro, podemos estar conversando esta mañana, pero a mí me echan del canal, así que te agradecemos enormemente. Queda como para seguir hablando otro día más, seguramente, así que te agradecemos enormemente por habernos abierto las puertas de tu casa, recibirnos y hablar un poquito de la actualidad del fútbol, que es lo que queremos llevar nosotros a nuestro televidente, que se enteren de quién es cada uno en el deporte y lo que estás haciendo. Así que muchas gracias, Leandro. Y bueno, y como vos decís, ¿no? A seguir con esto, a cuidarse y esperar que esto pronto pase. Tal cual. No, gracias a ustedes por acercarse, por la invitación, por hablar un rato de fútbol. Previamente, afuera de la cámara, estuvimos hablando bastante y eso es lo interesante. Así que gracias y bueno, será la próxima charla disponible para ustedes.